Idea principal de un texto. Con idea principal de un texto nos referimos a aquella idea más importante de un texto, es decir, la idea general de este, aquella idea que podemos parafrasear, es decir, aquella idea que podemos formular con nuestras propias palabras. Es también la idea que el autor del texto quiere que quede dentro de la mente del lector, cuando éste lo lee. Y también es la idea que le da estructura al texto, es decir, funciona como columna vertebral de este, une todas las ideas que lo contienen. Tomemos un ejemplo, la historia popular de la Cenicienta. ¿Cuál puede ser la idea principal de este texto? Una joven maltratada por su madrastra es invitada a un baile. Esta es la idea principal de esta historia, puesto que es la idea general de esta. Pero además funciona como aquella idea que estructura las otras ideas que contiene la historia. Por ejemplo, el padre de la joven se casa por segunda vez con una mujer mala. La joven es tratada como una sirvienta por su madrastra. La joven sueña con ser una princesa e ir al baile del príncipe. En el baile conoce a un príncipe y se enamora. Con el zapato que la joven había perdido en el baile, el príncipe la encuentra y se casan. Como podemos ver, la historia tiene varias ideas, pero todas estas ideas están unidas por una sola idea principal, que es la joven maltratada por su madrastra es invitada a un baile. Debemos saber que dentro de un texto hay párrafos. Cada párrafo también puede contener una idea principal. Por eso, debemos distinguir cuando leemos un párrafo de todo el texto. Por ejemplo, si nos dijesen de la primera parte de la historia de la Cenicienta, ¿cuál es la idea principal? Aquí la idea principal sería: el padre de la joven se casa por segunda vez con una mujer mala. Pero si nos dijeran cuál es la idea principal de todo el texto, sería: la joven maltratada por su madrastra es invitada a un baile. ¿Qué técnicas podemos usar para saber cuál es la idea principal de un texto? Hay varias técnicas. La primera sería preguntarse: ¿de qué se habla o cuál es la idea más importante dentro de este texto? Nuestra segunda técnica sería ver qué palabras se repiten dentro del texto. Nuestra tercera técnica sería fijarse en el título. Este nos puede dar muchas pistas acerca de cuál es la idea principal del texto. Y la cuarta técnica es, si estamos buscando la idea principal de un párrafo, fijarse en la primera y en la última oración de este. Esto también nos puede dar muchas pistas acerca de cuál es la idea principal del texto. A continuación, veremos dos ejemplos en que utilizaremos estas técnicas. El primer ejemplo: demanda desde China provoca escasez de leche en Holanda. La desconfianza de los padres chinos ante la seguridad de las leches locales provocó un aumento explosivo de la demanda de marcas occidentales, en especial de Holanda, uno de los principales productores mundiales de lácteos. El escándalo de la leche contaminada con melamina, que en 2008 mató a 6 niños chinos y enfermó a otros 300.000, explica la elección del consumidor oriental. Como resultado de ello, en los supermercados holandeses escasean las marcas punteras, Nutricia y Friso en particular. Según el gobierno, la mayoría de los nuevos clientes son chinos residentes en Holanda, o bien grupos organizados dedicados a este comercio ilegal, que luego revenden la leche en Internet. Veamos primero qué palabras se repiten dentro de este texto. Encontramos tres palabras que se repiten bastante: China o chinos, lácteos o leche y Holanda u holandeses. Entonces, lo más probable es que la idea principal de este texto contenga estas tres palabras que se nos repiten bastante en el texto.
Ahora pensemos, ¿de qué se está hablando en este texto? ¿Qué mensaje nos quiere dejar este texto? El mensaje que nos quiere dejar este texto es que la excesiva demanda de leche en China ha provocado una escasez en Holanda. Por lo tanto, esa es la idea principal de nuestro texto. Veamos ahora otro ejemplo. Reciclaje de residuos. El reciclaje de residuos es una práctica cada vez más habitual entre las personas, gracias a que, en la actualidad, existe mayor conciencia de que nos estamos llenando de basura que puede ser reutilizada de algún modo, y así evitar que se instalen tantos vertederos, o que los que existen se colmen tan rápido. Para ello, es fundamental seleccionar la basura y separarla. Por ejemplo, existe un contenedor destinado para depositar el papel y el cartón, uno para los envases plásticos y metálicos, para los vidrios, y otro en el que se pueden dejar los residuos de naturaleza orgánica, como los restos de comida. Estos últimos nos sirven para fabricar compost o abono orgánico, que es el resultado que se obtiene tras la descomposición de la materia orgánica. Este producto sirve como abono para la tierra, con el fin de fertilizarla y hacerla más óptima para la jardinería y la agricultura. El compost es una solución sencilla para deshacernos de cierta basura y generar a partir de ella un compuesto que revitalice el suelo y las plantas, vale decir, que posibilite repetir el ciclo de vida. La primera técnica que utilizaremos para ver la idea principal de este texto es el título: reciclaje de residuos. Si nos fijamos, durante todo este texto se habla mucho del reciclaje de residuos. Por lo tanto, el título nos está dando una pista acerca de qué se está hablando en este texto, del reciclaje de residuos. Fijémonos ahora en la primera y en la última oración de este texto. En la primera se nos dice: el reciclaje de residuos es una práctica cada vez más habitual entre las personas. Y en la última se nos dice: el compost es una solución sencilla para deshacernos de cierta basura y generar a partir de ella un compuesto que revitalice el suelo y las plantas, vale decir, que posibilite repetir el ciclo de vida. Ahora, si tomamos en cuenta que de lo que se estaba hablando, según lo que nos decían las palabras del título, es sobre el reciclaje de residuos, ¿cuál de estas dos oraciones podría contener la idea principal del texto? La primera oración. El reciclaje de residuos es una práctica cada vez más habitual entre las personas. Esto, puesto que la última oración nos está hablando de una característica mucho más superficial del texto, que el compost es una solución sencilla para deshacernos de cierta basura. Pero sobre lo que el texto nos está queriendo informar es sobre el reciclaje de residuos. Por lo tanto, la idea principal de este texto es que el reciclaje de residuos es una práctica cada vez más habitual entre las personas.